Bueno, para continuar conversando sobre este tema, la inseguridad, los cuerpos calcinados, saludo con mucho gusto a Manuel Balcázar, especialista en inteligencia y seguridad nacional y director de MB Consultores, a quien le doy la más cordial bienvenida. Manuel, buenas noches. Buenas noches, Manuel, muchas gracias. Un gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, pues ponía en contexto la preocupación que hay ya de cómo pues ha incrementado en los últimos meses, lejos de hablar de una disminución en cuanto a delitos, homicidios, pues este macabro hallazgo en pesquería. Es correcto y efectivamente va sumando en casos de impacto, de muertes masivas, como lo que ocurrió en pesquería, donde pues se ha especulado si son 10 o 13 las personas que fueron privadas de la vida, y empezamos ya a ver cada vez, lamentablemente, con más frecuencia este tipo de multihomicidios, que además en el caso de pesquería pues van rodeados de una sensación de impunidad, porque está asociado un vehículo en el que estaban los cuerpos calcinados, que pertenecía a un médico que el mes pasado había sido reportado como desaparecido con todo el vehículo. Y entonces vemos que no solo no lo encuentran, sino cuando aparece, pues, o presuntamente podría haber estado dentro de estas personas que fueron privadas de la vida, habría que ver, pero pues al lado de la carretera, en un terreno baldío, con otros cuerpos, y la sensación de vulnerabilidad y de impunidad hacia la ciudadanía es tremenda. Y no puede uno evitar pensar en otro caso que también cimbró a Nuevo León, que es el caso de Devani Escobar, que es totalmente distinto, pero también nos refleja pues esta lejanía de las autoridades, de las necesidades ciudadanas de seguridad, y en este caso pues sí, los hallazgos son por demás macabros, y empiezan a ser, como ya contábamos, más frecuentes y en distintos puntos de la República. Antes eran un par de entidades federativas las que desafortunadamente concentraban la violencia criminal, pero actualmente pues empezamos a ver que prácticamente la mayoría de los estados del país tienen temas asociados a la inseguridad, a la violencia, a la mala gestión de las policías, lo que también nos ha impactado, yéndonos completamente al lado opuesto, al sureste del país, a Campeche, una entidad muy tranquila, pues hoy está en protesta policial por las malas decisiones de los mandos de seguridad pública y el respaldo político de la gobernadora. Entonces, prácticamente esta situación que estamos viviendo nos deja en estado de indefensión, con altos niveles de incertidumbre, y en contraparte vemos pues las campañas políticas corriendo en medio de pringas de sangre, y esperemos que sigan siendo pringas y no ríos de sangre los que estén en medio, pero también personas con actividad política, con intereses partidistas de todas las fuerzas políticas, también lamentablemente han sido privadas de la vida. Y es algo que nos muestra que las autoridades tienen todavía mucho que hacer, de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes también, ¿no? El poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. Y en el caso de pesquería me parece increíble que el robo de vehículo, que es también algo que estaba implicado en el médico que fue privado de la libertad inicialmente, pues es del fuero común, y se movió con toda impunidad el vehículo desde el punto donde fue visto por última vez en San Nicolás hasta pesquería, que es más o menos como el mismo perímetro desde zona conurbada o zona metropolitana de Monterrey. Y pues las autoridades simplemente no dieron una alerta de un arco lector de placas que tuviera los reportes de robo o algo en especial que pudiera como dar esta certeza al ciudadano de, oye, pues si te roban el vehículo, si tú vas a bordo privado de la libertad, va a haber algún dispositivo tecnológico, una operación de las fuerzas de seguridad para poder pues identificarte, ¿no? No, eso no existe. Y sí vemos a la clase política, en el caso de Nuevo León en particular, pues al gobernador, que todavía hace un par de meses tenía aspiraciones presidenciales, estaba pues como jefe de campaña del Movimiento Ciudadano, y actualmente pues también me imagino tendrá opinión y participación en la campaña de su esposa a la alcaldía de Monterrey, pero
la mejor campaña que puede hacer cualquier político es dar resultados en los temas que nos afligen a la ciudadanía, y en este caso es la seguridad, que pues la política federal también ha sido permisiva, por llamarle de alguna manera, con las actividades al margen de la ley, y hoy vemos la acumulación, después de casi 6 años de esta dinámica, que sigue generándose y acumulándose, donde los distintos grupos pues ven que la violencia se vuelve un método de cambio y empiezan entre ellos a ejercer la violencia por un lado, pero por el otro lado ya cada vez más de las afectaciones colaterales o a terceros no relacionados con actividad delictiva empiezan a ser más frecuentes, ya sea porque los confunden, porque los roban, simplemente por el gusto de matar, que también hay una parte de la clasificación del sicariato que se refiere justamente a estos perfiles de sadismo y psicopatía, que pues simplemente porque lo pueden hacer, porque hay un amplio margen de impunidad, deciden privar de la vida a personas que no tienen nada que ver con las actividades delictivas. Y creo que pues es muy oportuno que se hagan las gestiones de operación, de cumplimiento de la ley, de detención de los responsables y coordinación interinstitucional entre órdenes de gobierno y estados, porque aquí lo que se ha escuchado decir con frecuencia es que lo que ocurre en Nuevo León es resultado de una pugna entre grupos criminales en Tamaulipas, que por la proximidad geográfica, pues ahí disputan parte de su inconformidad. Pero más allá de dónde está ocurriendo o cuáles son los motivos, el conocer los motivos de una actitud de violencia y crimen, pues lo que nos debe obligar como autoridades, debe obligar a las autoridades, pues es justamente atender esos motivos para que no sigan ocurriendo este tipo de hechos tan lamentables, porque detrás de lo que hoy vemos en Pesquería, de estos 10 cuerpos que habría que determinar el género, pues hay hijos, hay hermanos, hay padres, hay madres, hay mucha vida humana atrás, que este tipo de hallazgos las deshumaniza. Y lo que me parece a mí más desafiante y grave es que cada vez más se pierde la capacidad de asombro y cada vez más normalizamos este tipo de cosas, y parece que no puede ser así. Sí, es preocupante porque comenzamos a normalizar la situación efectivamente, y todo bajo una palabra muy importante que dijiste, que es impunidad, en donde por eso opera la delincuencia organizada como opera, y por eso el tipo de hallazgos que estamos encontrando. Ahora, la otra, la policía municipal, y hablando de niveles, ¿no? Los locales, para empezar, o la policía es sobornada o la policía es coludida, porque quizá en muchas de las ocasiones pues no le queda de otra, y es por ello también como se ayuda a operar a estos delincuentes, ¿no, Manuel? Es correcto, es como el primer eslabón, y qué bueno que lo mencionas, Manuel, porque justo esta administración sacó un modelo de policía municipal que impulsó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que me parece bastante exitoso, pero lamentablemente ha sido eclipsada por estos macroproyectos gubernamentales en seguridad, es la Guardia Nacional, y quedó de lado este modelo de policía municipal, que en tanto primer respondiente y ente de contacto de la ciudadanía con sus autoridades de seguridad, debería ser lo que esté más fortalecido, pero paradójicamente es al revés, y entonces ocurre esto que ya bien señalabas, o que son corrompidos, o que son cooptados, o que son amenazados, o que forman parte de la estructura de algún grupo delictivo, porque son lo más vulnerable, tanto por sueldo, por carrera policial, por desempeño, por requisitos, por estabilidad laboral. Y bueno, esto yo creo que es algo muy importante de tomar en cuenta para el diseño de cualquier modelo de policía, que además de fortalecerla, tiene que estar próxima a sus ciudadanos, a las necesidades que tengan, más allá de las consignas políticas, porque ha habido un error en el diseño de los cuerpos de seguridad pública en México, del México posrevolucionario, donde tienden más bien consignas políticas, y justamente ese es un cambio muy importante cuando se incorpora el concepto de seguridad ciudadana y se busca desplazar el de seguridad pública. En el concepto de seguridad pública, los bienes públicos tienen la centralidad y tendrían un criterio mayoritariamente político. En la seguridad ciudadana, la ciudadanía tiene el componente central, y entonces la agenda ciudadana es la que debe estar dictando los órdenes
las acciones de policía municipal, pero cuando ves a los políticos, en este caso los alcaldes, que pues controlan a la policía municipal en agendas políticas o en actividades que no van con la ley, pues es cuando la policía municipal se encuentra más vulnerable. Claro. Y es un área que hay que retomar desde el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Bueno, pues yo agradezco mucho, como siempre, el análisis. Manuel, si lo permites, estamos en contacto. ¿Alguna red social donde los podamos seguir o encontrar? Claro que sí, Manuel, te agradezco mucho. @Iván es mi cuenta de X, antes Twitter, y con mucho gusto será pues la manera de estar en contacto. Muchas gracias. Es Manuel Balcázar, director de MB Consultores. Mire, vamos a ir a una pausa, pero regresando le voy a platicar sobre algo que también ya está en tendencia.